Sí, señor, continuamos ya en la parte final de su espacio Enlace Semanal. Y justamente en la noche de este domingo vamos en esta parte a hablar de cultura. Y cuando hablo de cultura me refiero a los patrimonios que tenemos y que debemos conservar en este municipio de Santiago, y no solamente en el municipio, en el país completo, porque para mí es deleitarme cuando una propiedad, cuando un patrimonio usted va y lo ve en buen estado. Entonces vamos a ver cómo estamos en Santiago en ese sentido, y para eso tenemos con nosotros al arquitecto César Payán, que es director de la Oficina de Patrimonio Cultural acá en Santiago. Buenas noches, ¿cómo está usted, don César? Pero yo estoy contento de estar este domingo con esta elegancia que tenemos, ¿no? Don César lo dejó solo y don Félix Franco, pero bueno. Pero está bien. Me dejaron. De alguna razón, yo siempre digo que Dios tiene su proyecto, Su propósito. su propósito que no lo conocemos, ¿verdad? Sí, pero por suerte me dejaron solo, pero tengo buena compañía, que es usted. Bueno. Gracias por acompañarnos. Bien, miren, sería bueno, don César, hablar un poquito de lo que hoy tenemos y de las cosas que hemos recuperado, porque en algún momento en Santiago, esas viviendas que se habían declarado patrimonio cultural se habían agredido. Eso ya ha ido bajando. Bueno, honestamente el patrimonio siempre ha estado en emergencia, si se quiere, sobre todo por el abandono de los mismos propietarios. Empezando por ahí, seguimos estando en la misma crisis, ¿no? Muchos inmuebles, algo que hemos notado en esta gestión, investigando socialmente el tema, Claro. es que los propietarios ya no, o sea, los que habitaban originalmente ya murieron, eso está en manos de nietos que son varios, que ninguno asumen y que incluso no tienen documentaciones al día de una declaratoria sucesorial que le permita hacer pasos legales sobre, ya sea vender. Y te voy a poner el caso muy lamentable, pero que hubo que salvar, de la compra de Casa de Arte para entregársela Sí. a la casa, ¿no? Sí, a la sí. Fundación de Casa de Arte, y que el gobierno dominicano tuvo, primero, que viajar a Estados Unidos a firmar los papeles. Así fue el proceso. Así fue el proceso. Intentar exonerarle los pagos que en 25 o 30 años nunca se hicieron sobre la propiedad. O sea, una serie de irregularidades que hoy día se tiene con los inmuebles, que aunque el gobierno quisiera comprar, si lo pudiera, que no es el caso, todos los inmuebles del centro histórico, la mayoría, no están en condiciones legales para venderse. Es lamentable porque no sé si tú te has dado cuenta, si tienes algún familiar que de repente tiene una propiedad y lo único que tiene es un papelito de cuando su abuelo, Sí, sí. o sea, ni siquiera un título. O sea, todavía hay cosas así en la República Dominicana, sobre todo cosas viejas, porque tú actualmente compras un carro, actualmente compras una propiedad y lo primero que te dan es tu título. Sí. O sea, pero con respecto a todas las cosas antiguas, pues pasa eso. Tenemos un registro claro, pues, sobre todo en el centro histórico, de cuáles son esas infraestructuras y si se quiere también qué tipo de arquitectura se utilizó en esa construcción que tenemos aquí. Claro, nosotros tenemos una declaratoria de un perímetro patrimonial de la ciudad, que es un espacio que podemos describirlo fácilmente, las carreras, ¿verdad? La Sabana Larga, al sur la Vicente Estrella, bordeando la fortaleza San Luis hasta el río, y luego entrando por la Presidente Guzmán y luego encontrándose con las carreras. Ese sería el perímetro. Todos los inmuebles que están dentro de ese perímetro, pues están dentro de la categoría de patrimonio de la ciudad. Claro, unos con mayor puntaje que otros, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, que existen regulaciones diferentes, se trata de tener la posibilidad de preservarla,
e incluso las intervenciones son diferentes. Si tú te fijas fuera de ese perímetro, en cualquier parte de la ciudad, tú sencillamente dices, bueno, no me interesa este inmueble, lo tumbo y hago otra cosa. Aquí se trata de mantener la esencia, la morfología, y si lo nuevo va a respetar un poco ese perfil que de alguna manera ya esta casa había hecho con respecto a la vecina o la de enfrente o la de al lado. Es un tema interesante, claro, es un perímetro que se ha cuidado de tal manera que pueda servir de identidad, ¿no? De identidad de lo que ha sido esa acumulación histórica del pasado de nuestros antecesores, y que de alguna manera han podido desarrollar una ciudad que nosotros de algún modo debemos tener un respeto y una lectura. Ahora mismo surgen proyectos que se están realizando, me gustaría comentarte. Nosotros tenemos lo del Hotel Mercedes, me parece que es un proyecto Sí, interesante. lo del Hotel Mercedes es un proyecto que va a ser muy importante para la ciudad. Es un centro cultural en donde se está restaurando todo su esplendor, incluso devolviendo elementos arquitectónicos que se habían perdido. Por ejemplo, ahí vemos, a partir de una intervención artística que se hizo, que puso de moda a los jóvenes con el tema del Hotel Mercedes. El presidente de la República tuvo una visión preciosa, yo diría yo como especialista en la conservación decía, ¿cómo vamos a poder preservar este edificio que tiene un carácter cultural? Ya no puede ser un hotel. Y él le pidió al Banco de Reserva, que tiene una fundación cultural, el Centro Banreserva, que pusiera sus instalaciones en este hotel y que lo comprara Banreserva. O sea que con fondos del banco se está restaurando el edificio y se está adecuando a tener una colección de arte moderno para el Cibao, y también el Centro Cultural Banreserva. Nosotros tenemos otra infraestructura que se ha intentado conservar, tiene su museo, pero todavía trabajan, hay oficinas gubernamentales que están ahí dentro, que es el caso de la Fortaleza. Luis. Bueno, la Fortaleza todavía no ha recibido su momento, ¿verdad? Está en una segunda etapa, ya se están hablando de posibles proyectos de rescate, porque hay instituciones ahí castrenses y militares que todavía que cohabitan, y que de alguna manera hay que hacerle sus espacios para que puedan tener vamos a decir, sus oficinas y su comando fuera de este espacio, que es un lugar histórico. Más que un edificio, es un lugar histórico. Su perímetro, que es una de las cosas más importantes. Déjame decirte que de lo único que nosotros tenemos colonial en la ciudad, en el centro histórico, es el trazado de la ciudad, porque en 1863 se incendió completa. De ese trazado, las calles, ¿verdad? Y muchos de esos nombres provienen de la colonia. Y la forma del damero, o la forma de cómo las manzanas están dispuestas. Y la Fortaleza San Luis, todo su perímetro, que lo hace a través de muros, murallas, son de las pocas cosas coloniales que tenemos en el centro histórico. Entonces, esto es un lugar histórico que tenemos que estudiarlo arqueológicamente, que debemos también poder encontrar más informaciones que lo que los historiadores nos han dado, que están allí, debajo de la tierra, polvorines que se quemaron, asentamientos que de alguna manera ya no existen, porque muchas de sus edificaciones eran edificaciones de poca duración, si se quiere, madera, poca mampostería, piedras quizás que fueron demolidas y en su momento hechos nuevas edificaciones para la policía, que luego se hicieron. Claro, tenemos una fortaleza, una cárcel que se hizo a principios del siglo XX y que hoy día todavía conservamos, y que se habla de hacer y revitalizarlo para un museo de armas ahí dentro. Pero en la ciudad se están implementando proyectos, por ejemplo en la Benito Monción, no sé si has podido ver que se ha hecho un trabajo más largo de lo que todos los técnicos hemos deseado,
por un asunto de que se está haciendo para el futuro. Y te voy a explicar a qué nos referimos. Ahí vemos una imagen de la Calle del Sol, como va a ser la Calle del Sol. La Calle del Sol no tendrá el espacio donde está el carro rojo, imaginemos, ¿no? El espacio hacia futuro. Sí, en la intervención que también se va a hacer en la Calle del Sol. El presupuesto está ahí y sencillamente Sí, se está esperando el momento más adecuado porque la Calle del Sol tiene una dinámica de vida comercial. Entonces, diciembre no es el mes para romper una calle ni un tramo, ¿no? Pero lo que se va a impedir es que haya estacionamiento en la calle. Es decir, que ese espacio de ese carro rojo que está ahí, por ejemplo, va a ser usado para ampliar las dos aceras, de tal manera que el peatón sea que tenga... Y, por ejemplo, ahí vemos las imágenes de Casa de Arte que se está revitalizando, se está haciendo con un patio precioso que se va a hacer, techado, para hacer actividades, y se le está habilitando de talleres y demás para que ellos tengan una autosuficiencia económica, inclusive que ellos puedan generar recursos para mantener la casa, para pagar los servicios de infraestructura que necesitan, pagar la casa a sus empleados y el material de su mantenimiento. Se ha comprado y se le va a entregar a la ciudad este inmueble, que de una institución como esta, tan importante icónica para la ciudad, sí, y cultural. Sí, sí. Y esto es lo que se está haciendo en la Benito Monción. La Benito Monción va a ser una calle, como tú ves, más manejable, más caminable, como lo es ese tramo de la catedral hoy día, que ya hay una dinámica incluso comercial ahí. Sí, pero y cultural también. Sí. O sea, y lo que se desea es, con la proximidad de la estación central que está aquí al final de la Benito Monción, con las carreras, que tú podrás venir en el monorriel y entras a este circuito de la Benito Monción sin tener que venir en vehículo, de manera nocturna, y poder disfrutar y volver para tu casa por ahí, sin tener que manejar. Los jóvenes van a venir y van a volver al centro de la ciudad. Se le está poniendo, eso quizás no se nota, porque todavía eso está en tierra, por ahí, y en materiales todavía granular, que se le están poniendo screens abiertos o enrollables abiertas visualmente, para que haya iluminación desde los negocios, no se vea tan oscuro, va a ser más caminable, va a tener árboles, o sea, vamos a tener una ciudad mucho más humana. Por ejemplo, fíjate este tramo ahí frente al Centro de la Cultura, que está remozadísimo, el Centro de la Cultura, apenas casi a punto de entregarse. O sea, ese lugar no se le había puesto la mano, yo creo que desde los años 80. Se ha pintado... ¿Eso va todo ahí, centro de recreo, centro de la cultura, la edificación? Bueno, la que falta sumarle al Centro de la Cultura sería más bien el Palacio Consistorial, también, que es un vecino próximo y que es una institución cultural donde está la sede del Ministerio de Cultura acá en Santiago. Pero lo importante de destacar aquí, que si ves en los gráficos, es la idea de poder volver a la ciudad, sobre todo que haya sombra, que la gente camine. Este es el borde entre la Sarnelis, la panadería de la esquina de la Benito Monción con Calle del Sol, y el Palacio Consistorial, esos árboles que pudieran, ¿verdad?, darte sombra, que tú puedas caminar, que haya una diferenciación entre, incluso ese borde gris que tú ves que separa la acera de la vía, tiene unos círculos pequeños, unos altos relieves para que los ciegos sepan que ya está en el borde de la acera. También una adicional moderna. Toda la calle, que esto el presidente ha pedido que se lleve hasta la Francia, es decir, hasta el monumento. Esto, porque estamos viendo un cambio significativo, pero esas modificaciones y remozamiento incluyen también esas casas, porque hay algunas casas que están abandonadas, don César. En todo ese eje. Y como usted me decía, son propiedades privadas, pero ¿qué tanto puede el gobierno accionar legalmente y poder remozar por lo menos el frente?
Bueno, toda la Benito Monción se está remozando. Si vas ahora mismo vas a ver que se han cambiado las maderas, se están pintando. O sea, con los permisos de los habitantes de inmediato, Eso. algunas veces se ha podido hablar con los dueños per se. No ha habido ningún tipo de objeción y la calle Sol igual se va a revitalizar. Si te das cuenta, en la esquina de la Sarnelis, donde está la panadería, la parte del segundo piso, que era una parte en madera que estaba muy destruida, se ha reconstruido totalmente. O sea, se ha hecho un trabajo que no se ha visto todavía, porque todavía la parte caminable no está habilitada y eso. Cuando todo eso esté habilitado, tú podrás caminar. Si vas ahora mismo frente a la catedral, va a ver una casa que antes estaba abandonada enfrente de la catedral, en la esquina, que está pintado y remozada totalmente, cambiada su madera, los techos, todo. En esa calle. Todo esto ha sido intervención Intervención directa de estos proyectos que se está ejecutando a través de desarrollo provincial y que ha sido una de las iniciativas que se le pidió al presidente de la República a través de Compromiso Santiago, y que el presidente accedió de manera casi enamorado del proyecto, porque él decía que Santiago, su centro histórico, le recuerda su juventud, su niñez, porque él venía aquí y se hospedaba en la zona para cuando era niño. Entonces, es una manera de respetar lo que para él fue algo importante y que debe ser importante para todos también. Podríamos hablar que, porque Santiago se ha declarado como un destino turístico, y yo creo que uno de sus principales atractivos es estas cosas que se están reconstruyendo. Eso mismo Hotel Mercedes, la misma Fortaleza San Luis, esa misma Benito Monción, o sea, donde están todos esos centros históricos y que para lo que tenemos más edad, ¿verdad? Que si tienen algún tipo de sentimiento y lo que hemos vivido siempre aquí. Y los jóvenes lo van a adquirir. Lo van a adquirir también con ese remozamiento, porque van a tener ahora amenidades que le van para ir a visitarlo, correcto. Entonces, café, bares que ya existen, centros culturales. El circuito que usted mencionó se va a ir remozando poco a poco, ese es el proyecto completo. La Benito Monción casi está en más de un 80%, y las instituciones existen, Casa de Arte existe ahí, la 37 por las tablas. Por las tablas, sí. Existen bares ya desde antes. Acuérdense que había una parte cerrada que era el Boulevard de los Artistas, o sea, todas esas cosas, lo que se le está dando condiciones. El caso de que la gente dice, han tardado mucho, y te decía que era algo pensado en futuro, se ha hecho un túnel, que hubo que pedírselo al presidente de la República que lo apoyara, porque es un túnel donde todos los cables van a estar debajo de la tierra, pero caminables, es decir, desde el extremo de la calle Salvador Cucurulo hasta la calle del Sol, en la Benito Monción, existe un túnel que se puede caminar por dentro, por debajo de la tierra, y cambiar un cable. Y si mañana en vez de fibra óptica tenemos fibra agua, por decir algo, fibra fuego, sería cambiar el cable y ponerlo, y no hay que desbaratar la calle. Que también la parte pluvial, el drenaje residual. Todo eso está soterrado, bueno, siempre estuvo soterrado, sí, pero ahora toda la cablería no va a existir. O sea, imagínate una calle sin cables. Se va a ver la arquitectura y se va a ver el paisaje. Dice un amigo mío, cuando quitan los letreros, los cables, es como se hace una poda de árboles. Parece una película, ¿no? Sí, digo, una película un sueño del pasado. Sí. Pero qué bueno que se están haciendo su trabajo. Hay una parte que no sé si se han interesado, yo sé que quizás se ha hablado en un momento de parqueo y demás, yo creo que debemos llegar más lejos, que es lo que era la antigua tabacalera, ahí cerca de la fortaleza. Se están dando acercamientos con los actuales propietarios, que es la Universidad ISA, para que comprar por parte del Estado esa propiedad para un estacionamiento y pequeña área comercial en el primer nivel que dé sostenibilidad al lugar, y la recuperación del inmueble, porque no es para destruirlo, sino es dejar todo ese engranaje con un edificio central de estacionamiento que le dé soporte a la calle del Sol, que está a cuadra y media, y que le dé soporte a la Fortaleza San Luis en su emplazamiento cultural cuando ya esté. También
ya se ha visualizado de manera privada la utilización de la creación o construcción de un parqueo frente a la torre de la Asociación Cibao en la 30 de marzo, en ese solar baldío que ellos tienen, o estacionamiento pequeño, que pudiera darle muchísimo servicio a la Benito Monción, con la modalidad de pagar un ticket por hora, o sea, como usted lo hace en cualquier parte del mundo, porque tenemos que saber nosotros los dominicanos que si venimos al centro de la ciudad de manera nocturna vamos a tener una gente que le vamos a dar 100 pesos, 50, porque no cuidó el carro. O sea que de repente estamos acostumbrados a pagar por el estacionamiento indirectamente. Indirectamente y no lo sabemos. Una de las cosas que llegará en el futuro es que se vuelva a regular el espacio público de estacionamiento de la calle. Porque, parquímetros. Claro, debe llegar, porque es el derecho de todos. Lo que lo debe manejar la ciudad. Bueno, yo no estoy hablando de administración de eso, estoy diciendo la necesidad. El requerimiento técnico de que una persona no pare su vehículo 10 horas ahí y lo use indiscriminadamente, y que nosotros, para venir a una actividad, no podemos tener un estacionamiento porque el que trabaja ahí llegó a las 6 de la mañana, lo dejó hasta las 7 de la noche. Entonces, tú tienes que pensar en los usuarios. Ahora que vamos a tener tenemos un teleférico que tiene 2 paradas, o sea, una en la estación central de donde nace y otra en la Emiliano Tardif, que son bordes que se pueden manejar, y autobuses eléctricos pequeños que van a existir para retroalimentar esas estaciones, vamos a tener otra ciudad. Y eso está a la vuelta del camino. Sí, pues ya se ha avanzado bastante. O sea, ya el monorriel también, ¿no? Exactamente. Incluso se habla de la inauguración de un primer tramo, que sería desde el inicio en la parte norte de la ciudad, hacia allá, hacia la zona franca, y la estación central. O sea que por lo menos... desde Santiago Oeste en Cienfuegos. Exacto. Estaríamos hablando de que tenemos un primer tramo, ¿verdad? Que probablemente se habilite antes de habilitar el otro tramo, porque ese casi está en su totalidad. Entonces, ahora le voy a preguntar al arquitecto, y con su gran experiencia y cosas. Santiago, si muy bien es cierto que estamos conservando lo que teníamos, y de verdad que yo soy una de las personas que se alegra profundamente, porque siempre vivía a través de los medios de comunicación insistiendo a las autoridades que se le diera la importancia que estos inmuebles tenían, esas infraestructuras tenían para nosotros, que sin lugar a dudas es así, además un sentimiento histórico que lo que vivimos aquí tenemos hacia esos inmuebles. Pero ver ahora esa transformación, porque por la misma carrera pasará el monorriel, pero ya por la Antonio Guzmán te está pasando el teleférico, o sea, estamos en 2 vertientes, en la modernidad conservando lo que teníamos. Para ustedes, ¿qué significa eso? Esa dualidad. ¿Esa dualidad? Mira, es cuestionable. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que quizás no por la Presidenta Guzmán, sino 3 cuadras más para abajo pasara el teleférico, pero tengo que admitir que es un medio que, aunque tiene sus torres, yo tuve que de alguna manera irla asimilando y un poco bendecirla, porque me lo presentaron antes de hacerlo. Pero uno piensa, algunas veces hay que sacrificar algo para ganar otras cosas más grandes, que uno no ve al principio. Y yo decía, si este teleférico significa menos concho tocando bocina y contaminando y haciendo ruido y creando poco espacio en el centro histórico, si eso significa eso, y que vamos a tener un centro histórico inclusive más vivible, porque el futuro del centro histórico será volver a vivir en él. Claro. Eso es otro tema. ¿Cómo ha pasado en otras ciudades? Sí, en todas. Sí. Tú vas a París y hay todos los negocios del mundo, pero también vive todo el mundo ahí. Sí, también. Sí. O sea, eso se ve. Va a Alemania, va a España, o sea, todo es, porque la parte histórica, si no hay gente que viva, no se protege, no se cuida, no se ilumina, no se limpia, ¿no? Porque la gente que vive son las que demandan. Es la que crea esa dinámica. Es la que crean esas necesidades, ese mantenimiento. Entonces, no solo el comercio tiene un horario, se va y deja la basura. Sí. Y deja todo apagado y cerrado y se va. Las calles del Sol aquí le hemos pedido, le vamos a cambiar
shooter para que nos lo dejen prendido en un horario, para que la gente camine y siga viendo la tienda, y que mañana yo vaya a comprar ese jean que vi que estaba en el primer plano de la vitrina y me vuelva a llamar la atención. Y le llego más lejos. Y ahora se creen unos mercados nocturnos peatonales como en otras ciudades. No solo eso, ferias gastronómicas. Cerramos Sí. un tramo de la calle El Sol y hacemos ahí la feria de la Cuaresma. Vamos a comer todo lo que se come en la Cuaresma. Por decir algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, pueden haber cosas temáticas, dominicanas, y que sean atractivas para el turista local, nacional y extranjero. Con respecto a lo que me decías, claro, toda esta modernidad, todo lo que me permita yo llegar a un lugar sin tener que usar mi coche, mi moto, y poderle dar ese espacio a la gente, a que sea más caminable y mucho más habitable, yo lo veo bien. Entonces, César, finalmente me gustaría un mensaje a los amigos televidentes, no solo de Santiago, del país y lo que nos ven fuera, con relación a esto que significa para nosotros estos patrimonios, y por qué no también, si hay algún punto que usted entiende interesante y se queda, este es el momento. Bueno, resta para mí decir que la responsabilidad de la preservación del patrimonio es cuestión de todos. Algunas veces nos despachamos muy fácilmente exigiéndole a las autoridades las cosas, pero tenemos lo primero que hay que decir que yo estoy haciendo, cuál es mi cuota en todo este camino y qué yo estoy haciendo. Cuando hablamos de la educación, solemos hablar de las instituciones educativas. Solamente. Pero yo me acuerdo de la educación que me dieron mi padre, mi familia. Esa quizás, en valores, fueron más importantes que la que yo recibí de la escuela. Entonces, yo pienso que el tema de la preservación, de la historia, de la cultura, está en manos de la sociedad, no está en manos de instituciones. Nosotros somos todos corresponsables. Que las instituciones tengan la justicia de repartir los recursos que produce la sociedad para poder ayudar a tenerla en mejores condiciones, sí. Pero tenemos que estar todos, porque cuando yo lavo y limpio y barro mi frente y podo una mata que le está haciendo daño a mi casa, a mi propiedad, a mi patrimonio familiar y económico, que a la vez es patrimonio cultural de los demás, es una conciencia que cada uno debemos llevar. Así es, así es. Pero Santiago, usted hablaba de cultura, hemos avanzado, León, Centro León, tenemos centro de convenciones, y qué bueno que se hace. Centro Cultural, Banreserva, que va a estar ahí. El Gran Teatro. La 37, Casa de Arte, el Centro de la Cultura, señores, el Centro de la Cultura se está remozando, que va a servir hasta para que los comerciantes del centro de la ciudad, escuelas pequeñas e instituciones que están en el centro hagan sus convenciones, sus reuniones, su crecimiento, sus formaciones en ese lugar. Creo que estamos avanzando de manera positiva. Yo pienso que sí, el abandono fue largo, pero yo creo que y las necesidades son muchas, pero sí, se está caminando. Así es. Bueno, gracias al arquitecto César Payans, director de la Oficina de Patrimonio Cultural de Santiago, por acompañarnos en esta noche, este domingo. Muy buenas orientaciones, y yo sé que los amigos televidentes la disfrutaron y ahora quizá tengan otra visión de lo que será el Santiago de mañana. Así es. Gracias. A ustedes también agradecerle por sintonizarnos cada domingo de 7 a 9 de la noche por aquí, por Teleunión. La próxima semana partiremos otra edición de Enlace Semanal. Feliz noche.